noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Compañeros, pues vamos a partir de una nota a propósito, pues todas las mañanas, muy de mañanita, damos cuenta de cómo está el agua y anuncio que estaremos invitando a algún experto, yo creo, la semana próxima o en los próximos días, porque sí vale la pena profundizar en el tema de la sequía. Nuestras presas del sistema Sinaloa están al 11.3% de almacenamiento, con una diferencia pues abismal al año pasado de más de 6.378 millones de metros cúbicos. El sistema Sinaloa, el sistema Baluarte Presidio, que tiene nada más dos presas, la Santa María y la Picacho, pues ese tiene más porque no tienen gasto, están al 68.2%. El sur, pero centro sur, centro de Sinaloa, Évora, centro norte y norte, la situación es complejísima en materia de abasto de agua potable. Tal es así, Javier, que en Los Mochis han pasado varios días de esta semana en que los consumidores se han quedado sin agua potable. No han podido operar las plantas porque se llenan de lodo. No llega el agua cruda suficiente para potabilizar. Y han tenido que alertar las autoridades pues que tendrán que hacer cortes programados. Es una situación inédita en el caso del municipio de Ahome. Ya la hemos vivido en Guasave, en el Évora, en Culiacán también. Y en Mazatlán cuando no existía la Picachos. También era constante, ¿no? La situación es muy compleja, tanto que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, anunció que se suspenderá el agua a quien se detecte tirándola o derrochándola y les harán un cálculo de pago, así lo anunció. La irresponsabilidad se tiene que pagar de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Vamos a detener a la persona y por una falta administrativa que la ley me permite detenerlo y que pague su sanción administrativa. Y vamos a suspender el servicio de agua potable, reitero, a la casa, al comercio, a la industria, a la persona o al dueño de la propiedad que esté tirando ese servicio de agua y por supuesto se le hará el cálculo para que también pague el cálculo del agua que está tirando. Dijo que ubicaron una persona en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, donde una persona fue captada tirando agua y se giraron órdenes al gerente de la Japama y Seguridad Pública para tomar cartas en el asunto. Qué infamia, qué responsabilidad de quienes están haciendo un uso indebido del agua potable, que independientemente de la sequía que estemos, no tienen por qué desperdiciarla, tirarla de esa manera. Tenemos varios días sufriendo aquí en la ciudad de bajas presiones debido a que los canales que abastecen a las plantas potabilizadoras no tienen el suficiente nivel para poder llevar una cantidad y calidad de agua necesaria, que es la que estamos acostumbrados y además que es la que merecemos. Por Japama ya va para allá para hacer la infracción correspondiente y por supuesto le dije al secretario de Seguridad Pública que detengan a esta persona. Hay problemas para consumo humano ya en algunos sectores de Sinaloa. Estamos anticipándonos a una sequía que regularmente pues la vivíamos en junio, por allá, pero apenas estamos en marzo, Javier. La presa Picacho está al 3%, perdón, la presa Colosio está al 3%, la Hidalgo al 12.8%, la José Ortiz al 15.9%, la Gustavo Díaz Ordaz al 19.9%, la Guillermo Blake al 21%, la Eustaquio Buelna al 16.8%, la Adolfo López Mateos, una de las grandes, al 7.2% acá en Badiraguato, que alimenta Culiacán, la Sana Lona 23.1%, la Juan Guerrero Alcocer 12.2%, la López Portillo 10.8% y la Aurelio Benassini, aunque es pequeña, está al 30.3%. La Santa María, pues son de las que gozan más agua en la zona de Rosario, 61.6%, aunque todavía no tiene los sistemas de distribución completos. Y la Picachos al 84.7%, que todavía no se usa para el agro, prácticamente es para el agua de Mazatlán y de Concordia, que ya tiene también su acueducto. Así están las cosas, Javier, y de la agricultura ya ni hablamos, ya se anticipó que no habrá ciclo primavera-verano, históricamente, tampoco no habrá segundo ciclo este año. Mira, este tema del agua potable, ha habido ciclos que normalmente se han hecho campañas, incluso Culiacán ya en una época se ha tenido que hacer los famosos tandeos y se han hecho programas incluso de orientación y de capacitación
y de petición a la población de que conserve el agua. No la tires, con niños como vigilantes del agua, que fue unos programas, yo creo que los guardianes del agua, que fue un programa muy bien vistos, muy bien ido, y que sí despertaron en la población, pues es esa actitud de tener un ahorro del agua. Porque siempre pensábamos que teníamos muchas presas y que teníamos mucha agua. Sin embargo, lo que estamos viendo y lo que se aduce hoy es el famoso cambio climático, pues que ya tenemos varios años con una sequía bastante prolongada. El año pasado pues tuvimos lluvias muy por abajo de las esperadas, a pesar de todos estos programas que se han hecho, sobre todo en este sexenio, del estímulo de lluvias. Esto no se sabe todavía a ciencia cierta si funciona o no funciona, qué tanto nos ha aportado de agua, pero es como una parte de una estrategia de que se busca pues tener el agua suficiente, no solamente para el consumo humano, que esa es la prioridad. La prioridad es mantener las reservas para consumo humano. Pero también hay que recordar que vivimos de una actividad que es la agricultura, y que esa nos provee de alimentos, no solo a Sinaloa, sino a gran parte del territorio nacional, genera riquezas, regenera fuente de trabajo. Pero hoy, bueno, pues lo que estamos viendo es bastante preocupante, y sobre todo en el municipio de Ahome, ¿no? Parecieran ser medidas bastante extremas, incluso pudieras algunos criticar al alcalde, decir que vas a usar la fuerza pública. Pero el problema del agua es un problema bastante complicado, es un problema incluso de salud pública, y pues algo se tiene que hacer por parte de las autoridades. Y tienen que intervenir ahí la Comisión Nacional del Agua también. Claro. Y Chiapas. Y también el Chiapas tiene que venir. Y bueno, aquí y el alcalde también, porque pues los reclamos directamente le llegan a los alcaldes. A los alcaldes. ¿Qué pasó con el agua? Pues que no hay agua suficiente en la zona norte, las presas están muy bajas, y ya lo venían advirtiendo algunas autoridades, que hubiera una gran vigilancia sobre el uso del agua que se estaba dando, sobre todo cuando se asignan las cuotas para la agricultura, porque a veces se dice que hay un gran robo de agua. Se utilizan incluso bombas para extraer el agua y para desviar el agua, y hoy que es muy difícil ya ahora vigilar esa actividad. Ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en su tiempo tenía una policía hidráulica, armados, con facultades federales para intervenir. Hace muchos años, ¿no? Sí, hace demasiados, más de 25 años, si mal no recuerdo. Ya esto ya no sucede. Pero esto vamos a tener que llegar, que habrá una gran vigilancia, porque los pronósticos de hace mucho tiempo es que el agua puede ser un motivo de una guerra mundial. Hay un gran problema para el suministro de agua. Y lo estamos viendo en el caso de California. Pues bueno, allá se conservó el agua y no se utilizó, no se permitió utilizarla para apagar esos grandes incendios forestales, ¿no? Incluso el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, hizo una gran crítica al gobierno de Baja California. Pero ahí hace más de una década también tienen problemas graves de agua, porque se dice que hay hundimientos a raíz de que están extrayendo demasiada agua del subsuelo. Entonces, este asunto sí es bastante preocupante, y algo se va a tener que hacer, y bueno, pues va a tener que asumir medidas extremas el alcalde de Ahome de momento. Vamos a ver qué sucede en el resto de los municipios. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Y bueno, hay películas que nos explican este mundo por venir. Recordarás, Javier, Francisco, Luis, amigos del auditorio, aquella película de Mad Max, Claro, sí. 1980, donde el futuro postapocalíptico te explica cuál es la falta de agua. Y al no haber agua, no hay Estado que regule el control social. O sea, todo mundo se vuelve una anarquía. ¿Por qué? Porque no hay manera de subsistir. Entonces, ahorita en Sinaloa, históricamente, ¿qué va a pasar? No va a haber riego. O sea, ¿qué nos da identidad a los sinaloenses? El agro. Pero sobre todo en Ahome, no se diga en el Fuerte, la cuestión del agua es sagrada, ¿no? Y más en Ahome, que hace 15 o 20 años
todavía era motivo de orgullo. Potables. Porque podías tomarla de la llave. O sea, era parte de eso, ¿no? De ese orgullo, de esa. Pero se fue perdiendo eso. ¿Qué pasamos? No. El tomarla de la llave. El orgullo sigue intacto. ¿Por qué ya no se tomó de la llave? Porque Pues fue perdiendo la calidad. Fue perdiendo la calidad. Yo recuerdo que en los hoteles ahí de decían. niño, no hace mucho, era un espectáculo ir a la pérgola, ahí donde está la planta, y mirabas un equipo así como de extraterrestre, porque era una de las plantas más modernas que llegó a tener Los Mochis, y durante 20 años, primer lugar en calidad de agua. Sí, sí, así es. Entonces, recordemos que al finalizar casi los 90s y la parte del 2000, en AOME hubo una ingeniería muy buena en las finanzas públicas del municipio, de la tesorería. O sea, hubo muy buenos tesoreros que fueron dejando vaya, que había buenos números en AOME, ¿no? No sé por qué, desconozco si se hizo, pero también en la Japama hubieran debido haber eso. Debió de haber habido eso. Creo que sí lo hubo, no tengo la certeza para decirlo. ¿Por qué? Porque el manejo de eso hubiera permitido, el tener una muy buena ingeniería financiera, hubiera permitido también que se siguiera tomando agua de la llave. O sea, ¿por qué los aumenses, que siempre han sido motor de pensamiento social y de movimientos sociales, perdieron ese orgullo? O sea, es que se descuidó muchos años. Se descuidó muchos años. El mantenimiento, la modernización. Así es, el mantenimiento, todo eso se descuida. Y la clase política permitió eso. Entonces, tenemos una sociedad en que pierden la forma de tomar agua de la llave, se acostumbran a tomarla de las botellas, y de ahí, ¿qué sigue? Ya no hay agua. Entonces, ahorita tienes al alcalde haciendo ¿qué? Haciendo medidas. ¿Para qué? Para que no primero para que haya agua, ¿no? Para que haya agua, y es correcto, ¿no? Así es. Por acá me mandó un mensaje el alcalde Gerardo Vargas, saludos, dice, regresaremos a tomar agua de la llave, dice, ojalá, le digo, Dios mediante. En 2002, dice, fuimos la mejor calidad del país cuando le tocó ser gerente. Hoy como alcalde vamos a regresar, es un compromiso, dice, que hemos hecho con la sociedad. Pues esperemos que sí, y por lo pronto que haya agua. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Yo recuerdo a mi nina María, pues ella nació ahí en Mochis, pues se fue a vivir a Tijuana, y ella decía, es una delicia venir a Los Mochis, tomar agua de cualquier llave, bañarte y sentir también esa agua que te hacía espuma, etcétera. Y ella siempre, ya cuando se iba a Tijuana, se llevaba unos litros de agua. ¿En serio, Francisco? Sí, se llevaba unos litros de agua, y también le encantaba, cuando todavía no estaba el puente ahí sobre Cibajawi, que estaba el arroyo, le encantaba también no tomar agua de ahí, pero cuando menos mojarse los pies. Pero efectivamente, el agua de Los Mochis, bueno, pues yo cuántas veces no me prendía del grifo ahí a tomar agua, y de repente se perdió eso. Qué bueno que Gerardo Vargas Landeros promete que volveremos a tomar agua de la llave ahí en Los Mochis. Yo iba de Guasave, Pancho, imagínate, vivía en La Brecha, cuando iba a Los Mochis, pues era un abismo de calidad de agua también. Ya llovió, ¿no? También. Sí, y allá en el fuerte siempre tuvimos, y hasta la fecha, la tragedia de tener primero dos de las principales presas hidráulicas del estado, y luego ahora, años después, la de Huitas ahí en la nuca, pero con problemas muy graves en el abasto de agua. Deja tú que salga potable, el problema es que sigue la misma situación. Entonces, ¿por qué? Que porque la Conagua, o lo que queda de ella, te prohíbe agarrar aguas rodadas, es decir, no puedes tú calar el agua del río, qué sé yo. Y pues ha faltado ahí mucho, porque aún tenemos ese problema allá en el fuerte, y muchos de los poblados en el entorno ahí de la cabecera municipal. Entonces falta mucho por hacer. Dice Moisés Payán, buenos días, para la mesa, dice, amplio auditorio. Desgraciadamente hay mucha gente que no le importa el agua y la desperdician, dice, y hay gente que está conectada ilegalmente, y por eso todos unidos debemos hacer que se cuide, dice. Roque Godoy dice, muy buenas penas que se pongan, dice, en este caso Vargas Landeros, parecen fuertes, pero no, hay mucha gente inconsciente y cerrada que dicen, yo la pago y la puedo tirar y regalarla como se me antoje. Juan Eduardo Lecona, la realidad de las cosas es que los sinaloenses están pecando de soberbia y de ignorancia e indiferencia
porque creemos que somos eternos y los recursos también, pero tampoco hay sanciones y castigos reales que metan a la gente en cintura. Vuelvo a preguntar, ¿hasta cuándo cierran los car wash e incautan bombas charqueras que se echen la vuelta al lateral 18 y verán cómo ordeñan el canal? Dice Humberto Millán. La Farga dice: el agua sin duda ya es un problema. Lupita Sandoval, buenos días a todos. Más saludos a Javier, a Milton y a Francisco. Yareli Sujay Montoya, en Guamúchil deberían hacer lo mismo que en Los Mochis. El año pasado estuvimos muchos días sin agua, teníamos que conseguir de las pipas y la gente tomaba, y la gente de todas formas regaba las calles porque hay una línea que le da agua a una zona pequeña y ahí sí había agua y en esas colonias la gente la tiraba. No hay conciencia, dice. Saludos, cómo no. Y Lupita Sandoval, saludos. Por acá también Carlos Rodríguez, buenos días. Puras promesas, dice, esperemos que se cumpla, dice Juan Eduardo Lecona, esto que dice el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, queremos hechos, dice Francisco Treviño, esos tiempos ya se acabaron de tomar agua de la llave. Carlos Rodríguez, ¿por qué el gobierno no tiene algún proyecto de dragar las presas, aprovechando que hay zonas bajas en ellas y ahí poder tener captación mayor de agua en las pocas lluvias que se tienen? Y ahorita sigo comentando, Javier, yo comentaba también que lo que dice una de las personas, tiene razón, no nos cae el 20, ¿no? Sinaloa, ni a los consumidores, ni muchas veces al sector productivo, porque nos asustamos mucho cuando estamos en esta situación. Pero hemos tenido años muy complejos, y ya luego vienen las lluvias, y ya se nos olvidó. Sí. O sea, hay organismos en Sinaloa que están trabajando por la conservación del agua de la sociedad civil. Pero, pues como dice hace rato, hace mucho que desaparecieron las campañas de cuidado y promoción del agua, pero también como ciudadanos nos falta mucho por hacer. Así es, digo, yo decía que ha habido muy buenas campañas en el pasado. En Culiacán, en el pasado. Pero pese a eso, sí, efectivamente, seguimos viendo mucha gente que desperdicia el agua. A pesar que las campañas te dicen qué tipo de llaves tienes que tener, que hay que vigilar mucho que no haya fugas en las casas, que no laves el carro. Seguimos viendo esta actitud y lo seguimos viendo pese a las advertencias ya hace muchos años de que esta situación iba a ir empeorando y que íbamos a sentir sequías ya más continuas, porque la hemos sufrido en varias ocasiones. Yo me acuerdo en la época de Mario López Valdés hubo una sequía bastante preocupante, que tuvieron que llevar agua en pipas, como se ha hecho en años anteriores. Pero fue por la helada, ¿no? Que así se vaciaron las presas. Bueno, le tocó una helada. Entonces, ha habido ya fenómenos que nos han estado advirtiendo de lo que va a pasar. Hoy, bueno, pues estamos sufriendo las consecuencias de una situación bastante grave, muy grave, y que mucha gente pues siga tirando. Y tiene razón mucho radioescucha, y lo decía hace unos momentos. Se tiene que implementar muchos operativos para evitar que se esté robando agua con bombas. También hacer operativos en todos estos negocios que usan agua. Se dice que el agua que utilizan estos negocios de lavado de vehículos es agua reciclada. Hay que verificar que efectivamente se está reciclando el agua y que no hay un uso excesivo para una actividad comercial que efectivamente está autorizada, pero ahorita la prioridad es el consumo humano. Esa es la prioridad que se debe tener. Y se debe vigilar que se cumpla y que la gente que hace mal uso pues sea sancionada. No basta solamente decir yo pago lo que consumo, ¿no? El problema es que no hay agua y que tenemos que ver que esto nos puede empeorar la situación si en la época de lluvias no tenemos las lluvias suficientes para volver a aumentar las reservas de agua en los vasos hidráulicos. Así es, por acá nos dejan comentarios. La limpieza de los ríos del lirio acuático es primordial, es también una plaga que crece y crece en los dos ríos, Culiacán, Tamazula y Humaya. Vaya sí, que sí, tiene mucha razón esta persona. Muchas gracias. Todo, ¿no? Y por acá en YouTube dice Scarlett Nordal, saludos, deberían cerrar los campos de golf, es un desperdicio de agua y territorio que solo usa una pequeña población de élite. En algunos casos, porque lo hemos ya comentado y cuestionado, tienen sus propios pozos, ¿no? En algunos campos de golf. Lourdes Valenzuela, no les permiten usar agua potable. Lourdes Valenzuela, en las privadas tiran mucha agua las muchachas, dice Lourdes. Gonzalo Mosqueda, saludos a todos los integrantes de la mesa. Y René Val dice, pero a nivel federal no hay proyectos para combatir este problema porque es un tema a nivel nacional. Sí, es que antes había muchos recursos, hoy no los hay.
A veces sí, para la modernización. Hay un proyecto muy importante en Sinaloa para modernizar los distritos de riego de Culiacán y de Ahome. Es una mega inversión que viene del gobierno federal y es muy importante, pero no va a ser suficiente seguramente, porque se desperdicia mucho en la conducción, mucha agua en Sinaloa. Milton. Parte de eso, de lo que comenta Luis, aparte de las costumbres en Ahome, o sea, hablando precisamente de mochis, pues era el tomar agua de la llave, el regar la banqueta, el regar el porche y lavar el carro. O sea, esa era parte esa es una costumbre del mochitense, de la mochila, como dicen los plebes, y parte de esa pertenencia, pero ahorita no se puede. Y ante esta situación, pues el alcalde creo yo que está en lo correcto al multar. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y venimos de una tradición, de una construcción social de que parte de la tradición oral de Ahome son las presas. No en balde, una avenida importante de la ciudad se llama Heriberto Valdés Romero. Entonces, o sea, parte de la construcción de eso es la historia oral, y la historia oral son las presas y el agua, ¿no? Entonces, hay una gran importancia al agua y a la tierra, ¿no? Entonces, si el alcalde, Gerardo Vargas, va a devolverle esa costumbre que tenía a la ciudadanía ahumense, entonces, ¿por qué? Va a ser un gran logro. ¿Por qué? Porque hay una generación de mochitenses que no toman agua de la llave. Y los padres y los abuelos sí tomaban agua de la llave. Entonces, eso, ojo, va a ser una restitución histórica de algo que le pertenece a los ahumenses. Y eso muy pocas veces lo puedes ver en la clase política. O sea, ¿por qué? Porque la clase política, llámese PAN, PRI, PRD, todos los partidos políticos, pues siempre en México han jugado el cuento del elefante. O sea, como ven que la gente resistía, pues les quitaban otra cosa. Pues en igual traer otro elefante, le quitaban otro logro social. Entonces, si ahorita devuelve eso a los ahumenses, él se va a convertir en parte de la historia oral. ¿Por qué? Porque pues estás devolviéndole algo que históricamente les pertenece. Por ejemplo, ahorita en Culiacán, ¿qué queremos? Que nos restituyan la vida nocturna. Eso se va a lograr, se va a hacer, eso va a pasar. ¿Por qué? Por presiones del mercado, por presiones externas, y porque la clase política sabe perfectamente que eso es algo que la gente quiere y que se tiene que dar. Pero pocas veces pasan, pues. Entonces, ahorita va a pasar. Y ahorita yo creo lo que está pasando es que también no nos cae el 20, como siempre hemos tenido grandes cantidades de agua y somos un estado que está rodeado, no rodeado, que un litoral pues es agua, es mar, y pues obviamente las presas y parte de la historia política y social de nuestro estado son las presas. No nos cae el 20, por más que nos digan que está el 11%, no nos cae el 20 hasta que abras la llave y, como dice Francisco, se vuelva mágico, no salga. No salga, imagínate nada más. Por cierto, ahorita que decías lo de la vida nocturna, Walmart anuncia en Culiacán que amplía sus horarios de atención los viernes, sábado y domingo, que había restringido de 7 de la mañana a 10 de la noche, y de lunes a viernes se mantiene de 7 de la mañana a 9 de la noche. Nos envían este comunicado. Francisco. Sí, aquí del auditorio. Sí, qué bueno. Aquí en Culiacán me dicen que allá por el sector Humaya, seguido hay fugas de agua y que duran hasta 2 días. Es el problema el problema aquí, fugas de agua y aguas negras por toda la ciudad desde que hubo los cambios. Y las reportan y les contestan en Japac, me imagino, pues que no hay materiales para ir a arreglar. Igual ahí en la colonia del Estace, pues reportan que por el Boulevard Diamante, pues había una fuga de agua, fueron disque a arreglarla, dejaron un hoyo grandísimo que se convirtió ahora en una alberca porque la fuga continúa. Entonces, si hiciéramos un programa de lunes a viernes sobre este tema y le dijéramos a la gente, reporte usted si en su colonia hay fuga de agua. Hay muchas fugas de agua. Entonces, si no hay agua, creo que debe de ser prioritario para Japac, para el gobierno municipal, abocarse inmediatamente, porque pues de por sí no hay agua. Eso es por un lado. Por otro lado, efectivamente no nos cae el 20 en Sinaloa. Ahorita me sorprendió cuando dijiste, Luis Alberto, que no va a haber agua para el ciclo. No va a haber primavera-verano, que es el ciclo corto, ¿no? Pero no hay agua. No hay agua. Y que únicamente se va a garantizar con esta emergencia que tenemos de sequía para el consumo humano. Pero ¿quién nos garantiza que las mafias que manejan los distritos de los módulos de riego no hagan y deshagan? Y no me refiero únicamente a las mafias de los poderes fácticos, sino que
se ha convertido en un gran negocio el que tú encabeces un módulo de riego. Hay excepciones, podrá haber gente que esté muy, muy responsable, pero es escandaloso entre el sector agrícola, del nivel que sea, como, por ejemplo, el maíz, tengo entendido que se lleva como 5 riegos. Es el que más consume agua. Pero si lo siembras tarde, ¿no? Sale poquito peor, y ahorita se están utilizando todo tipo de bombas para jalar el agua, para chuparle, etcétera. Y en algunas zonas donde están haciendo eso, pueden dejar sin agua para el consumo humano, pues a municipios como Ahome, como Guasave, etcétera. Entonces, ¿quién vigila todo eso? Sí, se supone que sí andan las autoridades, pero Francisco, no se dan abasto para la zona poblada, imagínate para el campo, ¿no? No. Porque en el fondo, Luis Alberto, ¿sabes tú qué es lo que le preocupa al gobierno en general? Que no falte el agua en las grandes ciudades. Porque aquí, al faltar agua en las grandes ciudades, hay más reacción. Más presión social. Más presión social, efectivamente. Sí, es muy crítica la situación que tenemos. Esto del primavera-verano no nos ha caído el 20, pero a nuestra economía nos va a afectar muchísimo. Y no recuerdo que hubo un momento que se generó tanto pánico con esto de la sequía, que tú ibas al Costco y no había agua. Digo, para la embotellada. La gente se la llevaba, compras de pánico. Restringido. Nada más. Totalmente. Y ahorita, pues, también vivimos en un mundo donde parece que siempre traemos sed, porque todo el mundo anda con la botellita, con unos termos y grandes, que porque le dijo el nutriólogo que tome mucha agua y con eso va a adelgazar. Totalmente falso. Ya lo calaste. Bueno, en las comunidades el agua no la cuidan, dice, lavan las calles, dice Alfredo, y Normalicia dice, necesitamos más conciencia también de las autoridades. Pues nos vamos, Javier, 30 segundos. No solamente las autoridades, sino de la misma población, ¿no? Y efectivamente también los organismos paramunicipales deben de tener una gran vigilancia sobre todo estas grandes fugas que hay en las calles, y Culiacán se ha vuelto un grave problema por donde circules, aquí cerquita. Hay una fuga de aguas negras hace más de un mes, una peste, y tardan bastante tiempo. ¿Qué sucedió? Pues desmantelaron la Junta de Agua Potable por colocar amigos políticos y compadres, corrieron a toda la gente que sabía y ahorita no saben dónde queda cada calle, y es un problema para que la Junta de Agua Potable te repare, ¿no? Pero si vigilas también la facturación, vas a darte cuenta que estás supuestamente consumiendo más agua. Digo supuestamente, porque te dicen los propios técnicos que no es posible que lo que te facturen puedas consumirlo, salvo que tengas una alberca. Así es. Y en algunas ciudades de Sinaloa es carísima el recibo del agua. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton. El tema es las zonas rurales, Francisco, que ahorita comentabas, no hay agua. No haber siembra. Desde el año pasado, Desde el año pasado, no hay siembra. Las focos de inseguridad que puede haber ahí, eso tarde o temprano va a ser un problema en las zonas rurales. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Y efectivamente, y me preguntan también aquí el auditorio en el chat, que sí, ¿qué pasa con las fábricas precisamente que venden el agua embotellada, en garrafón, etcétera? ¿Qué tipo de regularización tienen? Y las refresqueras, ¿no? Pero por lo pronto, orgullosamente, yo puedo anunciar que aquí en Viva Radio ya empezamos a consumir menos agua. Sí. De la de medio litro pasamos a la de, ¿qué? Este era el otro tamaño. 237 mililitros. Esto para mí vale oro porque esto es un poco más grande. Pero ahora ya vamos a consumir la que trae nada más. 237. Hasta hoy. Hasta el día de. Es que luego le toman un traguito y aquí lo dejan. Y es que no valora, Francisco, también, no valora. Hasta hoy, para el lunes. Te la acabas, ¿eh? Te la acabas, del para el lunes. Todo, Francisco. Buen viernes. Excelente fin. Muchas gracias, Francisco. Bueno, así nos vamos a despedir, nada más como contexto, porque algunas personas me decían que cómo estaba eso del ciclo agrícola. En Sinaloa tenemos 2 ciclos agrícolas. El ciclo agrícola otoño-invierno, que empieza por ahí de septiembre-octubre y termina, pues en el caso del frijol está terminando y el garbanzo ahorita, pero en el caso del maíz y trigo por allá del mes de mayo, por allá, junio, todavía de acuerdo a cómo siembren. Ese es el ciclo más importante. Ese ciclo es el actual. Aún así hay mucha tierra ociosa que muchos productores decidieron mejor no sembrar ante las restricciones del agua. Hay productores de frijol que tienen 2 riegos y están bateando para el segundo ahorita porque no hay agua. Imagínese usted, aunque ya van de salida la mayoría, los trigueros también. Y el otro ciclo es el primavera-verano, es corto. Ese ciclo es corto. Muchos siembran pues cultivos también de baja demanda, pero ese
muchas gentes que saben ya de las redes mayores, de los módulos de riego, están anticipando que definitivamente no va a haber. Eso nos va a impactar mucho, pues a los que les venden las semillas, los fertilizantes, los insecticidas, todo lo demás. Los que maquilan, y bueno, a ellos mismos, a los almacenes y a ellos mismos, a la sociedad en general, porque no va a estar ese dinero fluyendo, y a los propios productores agrícolas. Esto es muy preocupante. Ojalá que la naturaleza nos mande pues alguna bendición del cielo. Esperamos, ¿verdad? Por lo pronto hay que cuidar la poca agua que tenemos. Así nos vamos a despedir. Le invito a que pase a losnoticieristas.com. Una nota de nuestra compañera Cecilia Barrón. Aseguran 2 drones, 31 explosivos, armas y municiones tras enfrentamiento en el Rosario. Estuvo duro, estuvo fuerte. Esto lo está informando la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego de este enfrentamiento, repito, 31 explosivos. Y también puede encontrar usted en los noticieristas una nota policíaca. Nos llamó mucho la atención. Detuvieron en Culiacán a 3 mujeres que traían armas y fentanilo y aseguraron 4 inmuebles. 3 mujeres detenidas. Estos hechos en Culiacán y Mocorito. Jóvenes, por cierto, estaban armadas. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.